Pues muchas gracias, Jorge Camacho, por unirte al evento de Primeros en Madrid. Gracias, Alejandro. Para mí es un orgullo, joder, pues que pueda ser interesante mi trayectoria, que ha sido de todo, pero sobre todo emprendedora. Estoy intentando ser empresario en lugar de emprendedor, que suena más barato lo de emprendedor y suena más a estar intentándolo. Y a empresario como que ya te puedes ganar la vida con ello, ¿no? La verdad es que llevo emprendido toda la vida, desde que tenía yo creo que 20 años o por ahí. A mí me gusta crear, me gusta explotar mis capacidades, estimularme tal, y no me llamaba mucho la atención lo de estar siempre en un sitio haciendo una cosa. Este episodio está patrocinado por Cuonto, la cuenta online para pymes y autónomos que simplifica toda la gestión financiera de tu empresa. Con Cuonto puedes abrir tu cuenta en minutos, centralizar pagos y cobros, controlar gastos con tus tarjetas físicas y virtuales para tu equipo y tener una visión clara de tu negocio en tiempo real. Ya confían en Cuonto más de 600.000 empresas en Europa, entre ellas Primeros. Más información en el link que te dejo en la descripción del canal. Bueno, pues muchas gracias, Jorge Camacho, por unirte al evento de Primeros en Madrid en septiembre. Guay contar contigo. Muchas gracias por la invitación a tu nave. Y nada, si te parece, arrancamos un poco contanos un poquillo los inicios de tu carrera y tu arranque en el mundo del producto, ¿no? Product, UX, Design, Sí, estas joder. cosas. Sí. ¿Qué ha pasado aquí? Nada, joder, que un placer, que bienvenidos todos y gracias, Alejandro. Para mí es un orgullo, joder, pues que pueda ser interesante mi trayectoria, que ha sido de todo, pero sobre todo emprendedora, desde luego. Aunque ahora ya, como decíamos antes, estoy intentando ser empresario en lugar de emprendedor, que suena más barato lo de emprendedor y suena más a estar intentándolo, y a empresario como que ya te puedes ganar la vida con ello, ¿no? Nada, la verdad es que llevo emprendido toda la vida, desde que tenía yo creo que 20 años o por ahí. Ahí es donde más o menos me di cuenta. A mí me gusta crear, me gusta explotar mis capacidades, estimularme tal, y no me llamaba mucho la atención lo de estar siempre en un sitio haciendo una cosa. Y luego descubrí, trabajando para una empresa de maletas que trabajaba los fines de semana para pagarme la universidad, que estudiaba diseño industrial, descubrí que yo no quería mirar el reloj y decir, joder, todavía son las 6:10 y hace 2 horas eran las 6:05, ¿sabes? Esto es horrible. Entonces dices, hostia. Entonces descubrí, dije, una cosa es el fondo en lo que trabajas y otra cosa es la forma en la que trabajas. Y ahí, que yo siempre he sido muy friki, con amigos muy frikis y tal, pues que yo me dedicaba ya por aquel entonces, cuando tenía 17, 18 años, a arreglar ordenadores y a formatear ordenadores, que eso era una cosa más, no sé si os acordáis, instalar Windows, se te metía el virus, volvías a formatear y a instalar otra vez Windows y así. Y entonces el chaval que te instalaba Windows, pues era yo. Y bueno, iba cobrando mis cosillas y tal, y un buen día, cuando estaba en esas de que trabajaba en Samsung los fines de semana, y dije, joder, yo no quiero esto, no quiero ir contra el tiempo, sino a favor de él, pues me monté mi primera empresa, mi PC OK, el primer proyecto. Mi PC OK. Mi PC OK, y entonces básicamente el servicio es el de arreglar ordenadores, tanto para clientes particulares como luego para empresas, a través de un fee. Empecé a tener diferentes empresas y lo iba compaginando eso con los estudios. Eso ya era una SL. Y eso ya... No, eso no era una SL, eso estaba yo de autónomo y de milagro. Muy emprendedor. Eso es. Y yo me acuerdo que se me iba mucha pasta en la parte de autónomo, porque ya pagaba 300 y no sé cuánto, pero sin eso no podía cobrar los 4 clientes de empresa que tenía. Entonces, bueno, pues como todos, imagino, ¿no? Y luego ya al tiempo me di cuenta de que a mí, a nivel interno, arreglar una impresora me daba igual. Entonces, sí que me empezó a gustar esa forma de vivir, organizándote tus tiempos y haciéndolo, y bueno, pues gestionándote tú solo, pero el fondo de lo que hacía pues tampoco me encantaba. Entonces ahí surge una oportunidad de hacer para un cliente interesante un tema de domótica y nos podemos desarrollar un software. Ese software que desarrollamos, que ahora es de tipo de Smart TV, es un software que hacíamos como para que la televisión tuviera Netflix, tuviera Spotify, tuviera pero orientado a hoteles en 2006, que no había ese concepto. Ponías un ordenador detrás de la tele y entonces el hotel podía cobrar a sus clientes por tener un servicio ampliado que luego realmente solo servía para que los clientes de las habitaciones contrataran las películas X y cosas de estas, ¿sabes? Pero era otra manera de que ellos pudieran sacar dinero y ofrecer un valor añadido. Entonces ahí me empiezo a relacionar con el mundo del software y entre un amigo y yo pues creamos Azure,
que luego resultó que se lo vendimos a Microsoft porque se le ocurrió la idea de llamarle igual a su software que tiene ahora, que es Azure, y ahí por lo menos rentabilizamos un poco la aventura. Eso fue yendo bien hasta que nos encontramos con el problema de las licencias de las películas en Estados Unidos y en Sudamérica, que es donde nos fuimos, y ahí se truncó un poco el proyecto. De ese proyecto salto a montar una empresa de UX, que es un poco lo que hacía yo sobre todo en Azure, temas de experiencia de usuario, de interfaces, etc. Y nada, y entonces hago un poco de consultoría sobre eso. Todo ese tiempo trabajando para ti. Y todo eso trabajando para mí, sí. Entonces, nada, monto UX Designers. Esto estamos hablando del 2011 o algo así, para que os hagáis una idea. Y cuando me di cuenta de que al final el 80-90% de mi curro era hacer webs, para el antenista, para el no sé qué, que luego eran WordPress. Y bien, pues te va ganando la vida, pero dices, joder, yo me gustaba más el rollo de Azure, que estábamos haciendo un software para cambiar el mundo de los hoteles, para forrarnos y pegar el pelotazo. Y esto, pues bueno, pues bien, pues está bien, pero tampoco nos vamos a ir a la luna. Entonces, ahí vi que salía una oferta de UX, que eso antes no existía tanto, en Google y en Telefónica. Me curré mi primer currículum y entré en el equipo de Telefónica. ¿Ese fue tu primer trabajo para terceros? Sí, claro. Telefónica y +D, y a los 6 meses estaba fuera. Entonces, a los 6 meses me metí en un programa de beca de diseño estratégico que montó una empresa que se llama Designit, H2I, que becaban a 15 personas, pero era un programa full time para, nada, pues creaban squads de cuatro personas, 5 personas, para resolver un problema estratégico de una de las empresas, tipo ING, Correos, la propia Designit, y luego había Ferrovial o alguna de estas. Y me metí ahí con ello, y cuando salí monté otra empresa y monté Oído Cocina. Que Oído Cocina era una idea para pedir y pagar desde el móvil a través de un QR, que luego con la pandemia ya estamos yo estoy ya hasta la nariz de los QRs, pero esto fue en 2015 que dijimos, joder, pero es que pedir con el móvil cuando está bien hecho, cuando tienes fotos, cuando tienes información nutricional o cuando ves, pues mola más que ver la carta del tirón. Y luego si desde ahí puedo pagar, pues joder, es un valor añadido. Luego nos dimos cuenta que el mundo del hotel, o sea, del restaurante, era muy chungo a nivel comercial porque están muy bregados. ¿Esto que me montaste con algún socio? Esto lo monté con un socio, con Fernando, y levantamos una pequeña ronda de inversión, que yo creo que fue mi primera aventura con inversión. Claro, te estás todo el día, si os gustan las empresas que os gustarán, estás todo el día escuchando a Caviedes, escuchando a Indig, escuchando a tal, que no sé quién ha levantado una ronda, que no sé qué. Entonces ya, el que no hace eso es un pringao. Entonces levantamos una ronda de Friends and Family. ¿Lo pusiste en LinkedIn? Bueno, yo odio un poco LinkedIn. Odio un poco mucho LinkedIn. Nada, bueno, son aventuras que te van cambiando, que para mí es una de las grandes riquezas de esto que estamos haciendo, que es que te vas transformando porque vas andando caminos que no habías andado antes y vas descubriendo pues cosas y aprendiendo mucho. Entonces, joder, te das cuenta del apoyo que tienes alrededor de ti, que casi les da igual lo que se te ocurra, que al final hay un tema de confianza y te sientes muy querido cuando tienes gente que te apoya, da igual lo que se te ocurra. Gente, yo que sé, bueno, gente más cercana todavía, pero personas que se piden un crédito para invertir en tu idea, como mi hermano que está por ahí. Y eso, joder, eso es la leche que os voy a contar. Y ahí con esa ronda de inversión pequeñita creamos un equipo técnico. Todo siempre ha sido muy técnico porque yo creo que a través de la tecnología puedes escalar y puedes apalancarte. Y entonces, metidos en casa de mis padres, empezamos a desarrollar todo eso, vimos que en los restaurantes era un sitio chungo para rentabilizar y que realmente ellos lo que necesitaban era gente. Eso lo transformamos en una app donde te transformaba en Places, que te cambiaban. Bueno, antes de Places esto se llamaba Por la Face, que es cuando Facebook era Facebook, todo el mundo tenía Facebook, sobre todo restaurantes y pymes así, bares y tal, pero nadie lo mantenía. Entonces, esto, gracias a que tú hacías un check-in de estoy en este restaurante, todos tus contactos les hacía publicidad de estás en tal sitio y estos te invitaban a algo, o te regalaban el postre, entonces de alguna manera les ayudabas a dinamizar un poco sus redes sociales. Eso sí que funcionó mejor, pero vimos que tampoco íbamos a cambiar el mundo, entonces tuvimos oportunidad de acceder a un préstamo del Ministerio de Industria, así bien, de 400 y pico mil euros,
y dijimos, joder, vamos a pensar en que nos queremos gastar este dinero de poder conseguir. Y ahí lanzamos Places, que resumiéndolo mucho, era un TripAdvisor entre amigos. Porque TripAdvisor está muy guay, que te dice recomendaciones, esos sitios a los que quieres y tal, pero de gente que no conoces que lo mismo luego llegas y dices, pues a mí esto no me gusta. Sin embargo, la típica necesidad de ir al País Vasco y preguntarle a un amigo que es de allí, oye, ¿a qué sitio tengo que ir? Pues joder, con una aplicación así funcionaba. Y luego tú tenías tu lista de qué sitios quieres ir. Ahora en Google Maps prácticamente lo puedes hacer eso, porque tienes tus listas y tus cosas y tal, pero entonces pues no lo había y tenía sentido y era monetizable. Nosotros ahí establecimos estuvimos 2 años con ello, esto fue 2016, 17, y nada, apostamos por una estrategia de crear una masa crítica que se pudiese autoalimentar. Llegamos a tener 40.000 usuarios con aplicaciones nativas en las plataformas en Android y en iOS y tal. Y cuando se nos empezaba a acabar la pasta y salimos a por más, nos dijo la gente que si eso no daba dinero, que no. Entonces, claro, venías de mundos donde Wallapop y empresas así sí que se habían financiado sin tener que demostrar tanta monetización, pero en esta no había track record y entonces te das cuenta de cómo una cosa inorgánica que se mueve a través de inversión externa, pues estás con los días contados, tienes una fecha de fin y eso, joder, eso es una pena porque te metes muchas horas, mucho curro, mucha ilusión y que te financies o no, pues a veces no lo controlas tú. ¿Algo que en esa experiencia hubiese hecho distinto que crees? Sí, y yo soy muy de trabajar en la cueva para hacer una cosa muy guay y luego sacarla y te das cuenta de que al final lo que hay que hacer es un poco más el modelo Lean Startup de ir construyendo lo mínimo, poniéndolo fuera, ir iterando, ir haciéndolo rentable y, hombre, yo hubiera sacado rentabilidad de eso mucho antes, o sea, lo hubiera metido monetización antes. Lo que pasa es que trabajar hacia adentro, si encima te ha llegado un dinero, pues está que te cagas, ¿sabes? Vas ahí, no te... ¿Lo que quieres? Pero irte fuera y ganarte los clientes y que el dinero entre por los clientes, que son los mejores inversores, tus clientes, y eso lo dice ya, yo creo que ya hay varios inversores que lo dicen, creo que Caviedes es uno de ellos, pues eso es más difícil. Entonces, bueno, uno de los aprendizajes fue, joder, yo creo que ya, o sea, me voy a dejar de leches, sobre todo porque después de esa ronda de Friends and Family teníamos 40 socios, que era un coñazo de mover eso, o sea, el consejo de no sé qué, luego no, que si los indicamos, no, que no sé qué, o sea, era un rollo patatero. Y entonces, bueno, yo ya me dije para mis adentros, oye, yo si monto otra cosa quiero que sea algo más orgánico. ¿Eso lo cerráis? Y eso lo cerramos, sí, porque llega un momento en que si tu activo corriente es mayor que el pasivo, no sé qué, como no lo pongas en concurso de acreedores, te buscas un lío. Entonces, pues nada. Preguntas para financieros por aquí que te... Sí, pues entonces lo habré dicho al revés. Exactamente. Entonces, pero vaya, para que os hagáis una idea. Y entonces, eso lo cerramos y, joder, ya me acuerdo que tenía 32 años, 33, 34, podría, no, sí, algo así. Y vuelves a la casilla de salida, ¿no? Y entonces eso es jodido, porque yo me acuerdo que yo creo en mí, ¿no? O sea, que es una de las cosas importantes para poder ser emprendedor, que tú confíes en tus capacidades, pero la vida te está diciendo que no. O sea, el mundo te dice... Por ahora no. Te dice, pues no sé, esto no. Y ya has intentado varias cosas, y ya tienes 30 y pico. Y ya, sí, yo me acuerdo que ya estaba con mi mujer, Marta, que está aquí, y llega un punto en el que dices, oye, nos gustaría tener una casa, tener una familia, que hubiese dinero. Entonces, oye, a ver, pero vamos, uno mismo, no que te lo diga tu pareja, sino que tú mismo, pues joder, ya te apetece. Yo recuerdo que eso, que si llevamos desde los 20 años y tienes 34, pues llevas 15 años, que ya tienes un amigo que se ha sacado la posición de no sé qué, tienes otro que es bombero, tienes otro que es piloto, y entonces a la gente pues más o menos le va bien. Y tú estás ahí, cuando estás emprendiendo muchas veces, no queriéndole desangrar a la empresa, pero bueno, que luego también aprendí que eso era un poco error. Es verdad que no hay que desangrarla, pero tampoco es cuestión de hipotecar tu presente en pro de un futuro idílico que ojalá, a lo mejor nunca llega y te has jodido tu presente. Y tu presente de cuando tienes 25 años es un presente muy, muy potente y muy valioso. Entonces, bueno, pues eso, te vas agotando un poco. Tu ilusión también, pues llega a un punto, empiezas también a dudar un poco de ti mismo y dices, oye, ¿y si me meto en algún lado a currar? Pero es verdad que yo qué sé, yo por lo menos que me siento muy emprendedor y lo tengo muy dentro, es que estaba ahí, me acuerdo que me tiré 2 años viendo qué hacer con mi vida cuando ya paré el anterior
Me acuerdo que, bueno, esto fue hace 6 años, 7 años por ahí. Yo ahora tengo 41 y esto fue con 30, eso, con 33 o 34. ¿Te planteaste con esa vida hasta ese momento, era una opción el trabajar para otros o...? Sí, de hecho trabajé... Ofertas, o sea, ¿tu vida emprendedora en ese momento era atractiva para empresas, por ejemplo, grandes? Sí. ¿Sin un perfil emprendedor Sí, dentro? sí, lo que pasa es que los emprendedores somos gente problemática. Y de hecho, muchas veces cuando hay una gran empresa que hace un key hiring de estos de cogerse un equipo y comprar una empresa, luego el emprendedor dura 3 días. Y como cojas un emprendedor muy emprendedor, pues es una persona que tiene muchas cosas buenas, mucho liderazgo, mucha iniciativa, mucho pero es una persona rebelde, difícil de manejar, que a lo mejor cuando ya ha conseguido el dinero que necesitaba se coge y se te pira, o yo qué sé, o sea, es difícil la atracción de un emprendedor dentro de una corporación. Y yo creo que ellos también lo saben. Entonces mola esa iniciativa de gente como nosotros que, joder, que tienes ganas de aportar y de comerte el mundo y de tal, y que no eres conformista, pero al mismo tiempo es un reto. Entonces, bueno, yo creo que muchas veces lo que pasa, a mí me pasó en esa etapa, que te vuelves un poco lobo solitario de rollo freelance, de intentar aportar valor desde lo que tú conoces hasta pequeñas empresas, que es un poco lo que hice esos 2 años. Ayudé a un amigo con toda la parte de UX. Bueno, mi amigo el de los hoteles con el que hice lo de Azure, a ese le iba bien, porque se montó otra historia para hoteles, que era un software de gestión de hoteles que se llama Virato. Pues lo típico que tiene un hotel cuando llegas y has reservado una habitación, pues todo ese software pues él lo construyó, se llevó su tiempo y su mérito, ahora tiene un equipo muy majo y le era rentable, cobraba por suscripción y tal. Entonces lo que pasa es que la interfaz y el cómo era su programa pues era un poco desastre y me metí yo ahí a decir, oye, pues yo te cobro por horas y te ayudo con esto. ¿Tu fuerte ha sido siempre el diseño de producto? Yo he sido muy de producto y he sido muy de experiencia de cliente, de ponerme en los pies del usuario y decir, oye, ¿qué es lo que me gustaría encontrarme aquí o aquí o aquí? Tanto en interfaces digitales, donde las cosas tienen que ser sencillas, mínimas, o sea, como en interfaces físicas, como en productos y servicios, y ahora en cobardes y gallinas, pues me pasa lo mismo. Soy muy crítico con eso e intento ser muy exigente con eso, porque al final yo creo que es lo que nos llevamos de cuando interactúas con un servicio o un producto, es una experiencia. Entonces el vigilar mucho eso es importante. Entonces, nada, estuve con él ayudándole por ese lado, luego me salió una oportunidad de... Bueno, justamente cuando empecé esta etapa de a ver qué hago con mi vida, que fue ahí un camino por el desierto difícil anímicamente, descubrí, por ejemplo, que el problema no es el tiempo, el problema es la energía, y cuando te falta la energía, da igual el tiempo que tengas, es que no te apetece hacer nada. Entonces, ese mix esa distinción de tiempo y energía, yo ahí estaba con poca energía, y no me cundía, no quería hacer nada, no tal, ¿sabes? De estar bajoneado. Y recuerdo que ya al final de Places, yo ya había puesto gallinas en mi casa. Esa es la semilla de... Esa es la semilla de esto. ¿Pusiste gallinas en tu casa? Porque yo me alquilé una casa en Las Rozas, que es donde sigo, y esa casa da al campo. Y en la parte del campo del final, pues había ahí un lugar donde dije, joder, aquí me pongo unas gallinas y me pongo un gallinero, vamos, encantado de la vida. ¿Y por qué? Porque como yo estoy todo el día con los ordenadores y con el móvil, cada vez más, si no que se lo digan a mi mujer, el tema del móvil, lo que me apetecía era tocar tierra. Entonces me apetece estar en el jardín, me apetece salir al campo, me apetece tener unas gallinas. Me acuerdo que el primer día que me alquilé la casa me cogí una cabra, que luego la devolví al día siguiente. Pero bueno, ese es el perfil. O sea, que no tienes una central lechera de milagro. Entonces la cabra era muy pequeña, se puso a berrear toda la noche y dije, joder, me va a echar el casero. Entonces tenía las 2 gallinas y la cabra. La cabra la devolví, pero las gallinas me las quedé. Gracias a Dios me las quedé. Y recuerdo que... ¿Huerto también o no? Sí, tenía huerto, pero yo ya venía de 1000 historias. La verdad es que nosotros hemos sido emprendedores sin saberlo, porque incluso en casas, bueno, no sé, aventuras de todo tipo, sí. Pero vaya, que al final, al final emprender es decir, oye, ¿qué puedes poner encima de la mesa que tenga valor? ¿Lo de las gallinas era por ti? ¿No había niños que quisieran jugar con las gallinas? Mascota, un rollo gallinas, o sea, no sé, pues que tiene huevos de puta madre, ¿sabes? Y dices, oye,
Entonces yo compartía casa con un amigo, cuando ese amigo al mes siguiente se vino a vivir conmigo, cuando íbamos a por pienso, que me acompañaba, pues había gallinas allí de otras razas, y dije, mira, yo tengo 2 blancas, pero tú te pillas esas 2 grises que son preciosas, entonces ya teníamos 4, al día siguiente, o sea, la vez siguiente que fuimos a por pienso nos cogimos otras 2 de otra raza, entonces al final acabamos teniendo ahí 8 o 9 gallinas, y era muy divertido, yo la sacaba todo el día al campo, estaba todo el día con ella, está estupendo. En esos 2 años... Eso fue en los 2 años, exactamente. Eso fue mientras que estaba cerrando Playsest. Vale. Eso fue mientras que estaba cerrando Playsest. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que este amigo un buen día me regala un gallo por mi cumple. Que bueno, que eso está muy bien. Es que justo he subido un vídeo de Instagram contando todo esto. El gallo Claudio, y en mitad de una organización que son todos adosados, o sea, imagínate los vecinos. Y entonces el gallo Claudio pues está ahí haciendo las suyas. Y mi mujer, sus padres, la vecina de al lado tenía una incubadora de huevos, que yo no sé quién tiene una incubadora de huevos, pero oye, que tiene y entonces así por hacer eso normal dijimos, joder, pues vamos a meter estos huevos, que ya está Claudio por aquí dando vueltas, en la incubadora a ver qué pasa. Todo esto era un juego y nos divertíamos y era estupendo. Y entonces, efectivamente, lo que pasó es que a los 21 días los huevos salieron los pollitos. Y es otra aventura estupenda. Entonces tienes ahí, me caían 40, pues 40 pollitos en casa, pues divertido y estupendo. Y entonces esos pollitos, 20 fueron gallos, que ya, si teníamos un problema con un gallo, imagínate 20 gallos ahí medio cacareando ya de tal, no sé cuál, que se los iba llevando el jardinero, me acuerdo, que era musulmán y le parecía estupendo los gallos estos, el padre del jardinero. El padre del jardinero se iba llevando los gallos, así, de uno en uno. Y yo, bueno, tú te lo llevas y ya verás. Y ya me quedé en el gallinero como con 35 o 40 gallinas. Y entonces me salían los huevos por las orejas, ¿sabes? Y entonces ya todo el mundo, entonces yo ya estuve pensando y tal, porque todo el mundo cuando quedaba ya con ellos y tal me decía, oye, pero yo a veces regalaba docenas, lo típico, yo qué sé. Oye, hay un tema de tú puedes tener un par de gallinas en casa y es una mascota, pero cuando tienes 35 eso ya no es un... Ya, sí, pero eso es totalmente ilegal, todo es ilegal. La legalidad y cobrar sin ser autónomo es ilegal, o sea, no sé cómo deciros, que ahí estamos todos, al final tienes que tener un poco de volumen de algo para empezar a legalizar, porque como empieces siendo muy tal, al final no llegas a nada. Entonces, ¿qué pasó? Nada, que la gente quería huevos. Y entonces dije, joder, esto es la hostia. O sea, todo el mundo quiere, o sea, la gente quiere huevos, pero no los vendo. Es decir, y llevo toda la vida diciéndole a la gente, oye, que tenemos un software para hoteles que es cojonudo, oye, que una empresa para que te arregle tus ordenadores, oye, que... O sea, tienes que hacer un esfuerzo de venta. Sí. Y en esto no. Y dices, oye, pues aquí pasa algo, ¿sabes? Si hubiera sido esto en Galicia no hubiera pasado. Todo el mundo tiene en Galicia pues alguien de cerca que te da unos huevos que son estupendos, pero aquí en Madrid es verdad que te das cuenta de decir, joder, esto no existe a este nivel, ¿no? ¿Les cobrabas algo? No, le empecé a cobrar a una vecina cuando ya empecé a decir, oye, pues aquí podemos hacer algo, porque yo, claro, el mundo del huevo, que es del sector primario, está muy mal los granjeros que tienen gallinas, porque al final siempre pasan por un gran almacén que se queda con toda la producción, que les impone un precio, que tiene poco margen el granjero, tal, y entonces al final estás en manos de Carrefour que te corte el grifo y ¿sabes? Y te busque un problema. Entonces, yo siempre he creído que la clave de los negocios y tal, que entre otras cosas está en la recurrencia, pero sobre todo está en la fidelidad de los clientes. Entonces, donde está el valor es en el cliente, no en la transacción. Una transacción de una compra de unos huevos que te deje €1, pues vale, pues €1. Pero y ahora otra vez el esfuerzo de comercializar la siguiente docena para que te deje otro €. Entonces, la clave está en que ese que te ha comprado una docena, pues te la compre cada semana. Entonces ese euro que vaya cada semana, haces el esfuerzo una vez y luego recoges esos pequeños beneficios, pero que esa venta fuera directa. Ahora ya tenemos software y tenemos tecnología como para poder escalar de forma directa un servicio que antes tenía que pasar por distribuidores. Y aquí vuelve a entrar en juego el tema de la tecnología, donde compites con gente que no tiene tecnología ni sabe cómo hacerlo ni tal, pero que si tú lo haces bien, puedes tú directamente tener esos clientes de forma directa. Y lo mejor de eso es que luego a esos mismos clientes, pues a lo mejor les puedes vender otros productos de parecida categoría, que es lo que hemos hecho. Entonces yo empecé a idear un mundo ahí de suscripción relacionado con los huevos, pues como hacía
Me acuerdo de Casper, que tiene un tema de colchones en Estados Unidos. Me acuerdo de $1 Save, que en ese entonces, como ejemplos, Bonobos tenía otro. Eran empresas que cobraban servicios físicos por suscripción. El más famoso es el de $1 Save, que además tenía un rollo así humorístico, cachondo y que funcionaba muy bien. Te mandan a casa cuchillas de afeitar todos los meses, la que te toca, o las 2 o las 3 que te tocan, y pagas 10 euros. Y tenían ya muchos, y recuerdo que se lo vendieron a Unilever por 1.000 millones de no sé qué, y dices, joder, que algo así con los huevos estaría muy guay, ¿sabes? Entonces yo empecé a darle vueltas y tal, y entonces el siguiente nivel, y ya con la edad que tenía, que quería ir rapidito, porque me acuerdo, o sea, dices, joder, a ver, como tenga que empezar de 0, 0, 0, entonces me acuerdo que el siguiente escollo era joder, construyete ahora una granja. Construyete una granja, pide los papeles a nivel sanitario, que yo no tenía ni idea. ¿Tú en qué momento decides, voy a por esto? O sea, esos son esos 2 años en los que estás ahí reflexionando sobre qué hacer con tu vida, ayudas a otros claro, ahí, claro, pues en ese inicio de que dejo Places y estoy ahí, que pensar qué hago con mi vida, qué no, qué tal, empiezo a darle vueltas a este concepto de decir, oye, huevos por suscripción, tal, clientes directos, este tipo de huevos, no un huevo normal, o sea, un huevo de una gallina de corral, bien alimentada y tal. Pero ahí la clave ya, después de todo lo que había pasado, era despejar si esto era una idea de olla mía. Porque tú vendes huevos a yo que sé cuántos euros y a lo mejor no se apunta a nadie. Entonces te has montado una granja, te has hecho no sé qué, te has endeudado no sé cuál y cuando sales está vacío. Entonces dije, vale, vamos a ver, ya me he aprendido. Entonces esto dije, joder, no sé cómo fue un día en Instagram, vi que aparecía un amigo que tiene un restaurante con su huevero, que era un tío rollo Papá Noel con unos huevos de colores y que tenía un Instagram que se llamaba Cobardes y Gallinas. Y dije, joder, qué nombre más cachondo y qué tío así tan paico, los huevos, te metes y me di cuenta de que tiene pues como lo que yo tenía en mi casa, pero 1.000 gallinas en Toledo. Y dije, joder, pues si yo de primeras le compro los huevos a este hombre, que son o sea, es el tipo de producto que yo quiero vender, se lo compro sin sacarle mucho margen, porque este no me lo va a vender barato, lo saco por otro lado y hago el check de que eso funciona, pues luego ya me meto en el rollo de ver cómo me levanto una granja o cómo hago lo siguiente, pero por lo menos valido el tema de la venta. Entonces, al final de eso sí que he aprendido mucho como emprendedor, en intentar validar cuanto antes la idea mínima y dejarse de grandilocuencias y tal, oye, vamos a despejar esto y luego ya con una economía de escala y tal, pues ya vas poco a poco sacando rendimientos y márgenes. Total, que a este hombre le escribo, oye, tal, ¿tú cuándo me venderías 500 docenas? Yo le dije así un número así grande para que a ver si me daba un precio más o menos bajo y tal. Y entonces esa misma tarde ya estaba en la puerta de mi casa y que dice, oye, voy a ir a un gallinero que tengo en Torlodones, vente y nos conocemos y tal, no sé qué. Y la verdad es que nos llevábamos muy bien, o sea, hicimos muy buena conexión. Un tío que, o sea, Curro, que se llama, no sé si es del 59. Y te das cuenta joder, que esta persona ha vivido mucho, tiene, o sea, el enfoque que tenía, además es un tío muy culto, muy leído, muy tal, y que aprendía mucho a nivel vital de todo lo que decía. Yo es verdad que tengo una visión más de empresarial, pero bueno, la vida no es solo la parte empresarial, y que este hombre había hecho muchas cosas bien de lo que estaba haciendo. ¿Y qué hacía con los huevos? Pues él era un escultor que tenía gallinas siempre por ahí por su estudio, tal, y un buen día, y era profesor también de escultura en la universidad, en Segovia y tal, y un buen día se raya de todo y dice, bueno, me voy a poner gallinas y me voy a poner a vender huevos. Y entonces con una vecina que tenía una finca en Toledo, pone ahí unas gallinas e intenta un poco pues hacer un huevo un poco especial, y orientado para gente que lo pueda valorar, que al principio son restaurantes de alto standing que van a poner eso mucho en valor. Entonces él ya tenía, para cuando yo le conocí, algún restaurante así majo, pero era todo una ruina, todo lo que hacía era una ruina, ¿sabes? Es decir, era como, no, ¿y de dónde vas? No, me voy a Toledo, porque no sé qué restaurante necesita 3 docenas. Y dices, hostia, pero si está a 1 hora eso, si solo en gasolina, ya, ¿sabes? Es decir, tenía como cosas que decía, hostia. Entonces, y luego no sabía cero de tecnología, entonces yo le empecé a ayudar, le empecé tal, con la idea de decir, oye, a lo mejor él y yo podemos hacer algo juntos. Pero bueno, él no estaba solo, él estaba con la otra mujer, la dueña del terreno y tal y cual, y les propuse un plan de decir, oye, ¿por qué no hacemos de esto una empresa
¿por qué una docena la vendéis a esto? ¿Por qué esto no es así? ¿Por qué esto no es así? ¿Por qué no sé qué? Me lo ocurre después de haber trabajado con ellos para darles confianza, decir, oye, joder, que soy de fiar, que yo no... O sea, es verdad, acabas de aparecer por ahí y ya les estás diciendo, oye, ¿por qué no os asociáis conmigo? Y me acuerdo que me dijeron, pues no, no. Gracias. Adiós. Bien, entonces después de 5 o 6 meses dando la chapa, o sea, de trabajarme eso, y dije, bueno, pues nada, pues ya está, o sea, yo ya no puedo, tengo que seguir con mi vida, porque les propuse un poco eso, el decir, oye, vamos a hacer de esto una empresa. Pero bueno, seguíamos siendo amigos y tal, y yo ahí es donde empecé a hacer la consultoría esta que te digo de UX, luego me encargué de llevar un equipo de diseño de una empresa, de una consultora que se llama Making Science, tenía un equipo de diseño de 30 personas y me encargué yo de llevar y de liderar un poco eso, pero no me gustó el mundo de consultoría porque me parecía un mundo que era una cuestión de cantidad, de a ver cuántos clientes entran por aquí y pagamos a 20 y facturamos a 80 y no le veía futuro y me salí de eso. Y entonces ya me salí de eso y después de 2 años haciendo cuentas de qué quiero hacer con mi vida o qué no, qué tal, no sé cuál, pues ya, que ya llevaba 2 años dándole vueltas a todo, dije, voy a ser webero. Entonces quedé con mi mujer para cenar y se lo dije, oye, ya he pensado, tenía varias opciones. Y digo, venga, coge la copa que vamos a brindar, que ya sé lo que quiero ser. Y entonces mi mujer sudaba. Y había como 3 opciones así buenas que le gustaban cualquiera más que la de webero. Y dije, ¿webero? Dice, no. Claro, o sea, sí. Nadie quiere tener una pareja que vaya a arruinarse ni a ser pobre toda la vida. Esto fue verano del 19. Y yo ya había perdido un poco de relación con esto de curro desde que me dijo que no y tal y cual. Bueno, pues chico, pues tú haz lo que quieras y yo sigo con mi vida. Y recuerdo una llamada finales de verano del 19 de curro diciéndome, oye Jorge, yo esto ya no puedo más. Había palmado no sé cuántos miles de euros, cientos de miles de euros y estaba agotado el hombre y decía, oye, lo cierro, yo qué sé, dame algún consejo, yo qué sé, tal, no sé qué. Y entonces ahí es cuando dije, joder, o sea, ya me había hecho unos sellos, ya tenía mi Instagram, estaba dándole forma a la web para hacer el servicio que soy Cobardes y Gallinas, pero yo recuerdo que se llamaba Huevos de Verdad, el Instagram, tenía una marca que se llamaba Cookies o no sé qué, tal, pero Cobardes y Gallinas mola mucho más, o sea, ¿dónde va a parar? Y mola mucho más una marca que además tiene una trayectoria con algún restaurante bueno, que había incluso salido un poco en prensa y tal y cual, que dices, joder, pues en estas historias de emprendimiento hay mucha curva exponencial, donde hay una travesía por el desierto de yo qué sé de cuántos años hasta que empieza a pitar y yo ya con 34 no me apetecía mucha travesía de esas. Entonces dije, joder, pues nos asociamos, que además, joder, me gusta estar contigo, nos aprendemos un montón, nos divertimos, además era un rollo de amistad guay y vamos a hacer algo divertido y cachondo y si nos sacamos un sueldete, pues estupendo. Pero ya con una genética de idea productizable, escalable, con potencial, ¿sabes? No es algo que ya tuviera un techo rápido pronto, ¿no? Entonces yo veía, o sea, me costó decidirme por eso, pero cuando me decidí dije, o sea, es esto, o sea, tengo que ir a muerte con esto. ¿Por qué sabes o en ese momento intuyes que el mercado es enorme? Claro, tú vendes 4 docenas, pero ¿cómo intuyes tú ahí que hay un mercado muy grande? Joder, porque además el huevo se estaba ya blanqueando a nivel nutricional. Antes las madres y tal nos decían, y los padres, que un huevo a la semana porque el colesterol, no sé qué, y de repente empiezas a ver que es una proteína de mucha calidad, barata, asequible, que el colesterol que tiene no es tan malo como dicen, y que el consumo de huevos está subiendo y sube más rápido que la producción de huevos. Entonces eso va a hacer que poco a poco los precios suban. Todo el mundo consume huevos, hombres, mujeres, o sea, si te dedicas a las compresas, pues ya sabes quién es el público, pero los huevos, pues todo el mundo. Es decir, de 0 a 100 años, que eso es interesante. Una de las cosas que yo aprendí en toda mi trayectoria es que el tamaño del mercado es de las cosas que más marca el éxito de lo que vayas a hacer. Tener un buen mercado es la pera. No, el mercado de los huevos, está claro que era el mercado de vender huevos online a un precio premium, ¿no? Ese es Mi idea no era tanto el vender online a un precio premium, tal. Mi idea era hacer un huevo muy premium, muy bueno, con un sistema de venta directa. Y tenemos la parte de B2B y la parte de B2C, pero la parte de B2C, la parte de particulares, pues sí, con un modelo de suscripción, y la parte de restaurantes, pues un modelo semanal que también intentas suscribir al restaurante, pero es un poco más complejo. Muchos de los problemas que tuvo mi socio en
en su aventura esta inicial, y por lo que quebró y tal y cual es porque con los restaurantes tuvo 1000 problemas de pagos, de suministro y de historias. Entonces ahí también, que ese es otro aprendizaje que seguro que tenemos todos, que es que una cosa es vender y otra cosa es cobrar. Entonces esto va de cobrar. ¿Qué acuerdas con Curro? ¿Montáis sociedad nueva? Entonces le digo, mira, Curro, si la marca está a tu nombre todavía, porque ellos tenían una sociedad con el otro y tal, no sé cuál, yo voy a hacer esto. Si quieres le llamamos así y vamos juntos. Me dijo, ok. Pero te encargas tú porque yo de los papeles, de las cosas, de no sé qué. Luego resultó que es que, bueno, que iba en serio. Y nada, entonces yo lanzo ahí, me acuerdo, finales del 19, el anuncio ya del club de cuadras y gallinas, porque yo pensé, vale, sacamos pasta de los restaurantes, porque es un poco, joder, un restaurante pide 20 docenas. Si tú tienes que hacer una interacción por una docena, es que no te va para nada. Entonces, de 20 docenas, pues bueno, ya algo sale. Pero si nosotros nos orientamos al particular, vamos a conseguir darle mucha más notoriedad a la marca a través de los particulares, eso nos va a dar mucha más fama. Dentro de esos particulares habrá gente que tenga restaurantes o que sean cocineros o que sean no sé cuál, con la idea de que al final la rentabilidad la sacamos con el B2B. El B2C nos sirve un poco como de publicidad. Y aunque yo la primera interacción que tenga con un particular sea empatada a nivel de costes, que no me cueste dinero, que era mi objetivo inicial, con un concepto de economía de escala iría poco a poco sacando margen, y con el tema del cross-selling, pues conseguiría rentabilidad. ¿Habías construido alguna marca así en mundo digital, de cero, en B2C? Bueno, Places. Sí, en Places hicimos campañas con influencers, hicimos movimiento para que la gente lo fuera conociendo, se descargaran la app, tal. Sí, Places yo creo que era más B2C, Azur era más B2B con el tema de los hoteles, tal. Habíamos estado en ferias, Fitur, no sé qué, o sea que bueno. Entonces nada, era un poco esa estrategia. Lanzamos el servicio de suscripción y se nos apuntaron las primeras 30 personas. Entonces, bueno, joder, pues empezar con 30 personas, pues oye, pues estupendo. Que era una docena... Era una docena a la semana, o 2 docenas a la semana, o 3 o 4, yo qué sé, algo así era. Luego ya hemos tenido planes quincenales, mensuales, precios un poco más bajos quitando parte del envío, pero cuando empiezas a mezclar casuísticas de temporalidad y tal, se te complica mucho la operativa. Tú básicamente te pones a hacer 4 posts en Instagram y en un par de meses ya consigues, dices, lanzo ya. Bueno, consigues 30 clientes. O sea, sí. Más o menos ese es el... Sí, total. Bueno, como cogimos el nombre de Cuadras y Gallinas, pues ahí pusimos el anuncio y empezó a funcionar. Vía ads. Hicimos algo de ads, con esa publicación creo que hicimos algo de ads, pero tampoco o sea, no teníamos dinero. O sea, me acuerdo yo que para meterme en este tema me pillé un crédito de 15.000 euros de estos de ING. ¿Tienes un crédito por concedido? Estupendo. Aprovecha ahora que me voy a meter en un marrón y esto se va a acabar. Y entonces dije, bueno, pues por lo menos con esto de dinero tiro 6 meses de no sangrarle un poco a la empresa y luego ya poco a poco pues a ver si se va viendo dinero. Entonces nada, pues empezamos con ello y ya empezó la historia un poco a correr. Recuerdo que lo primero que yo hice fue invertir en gente que llevase los huevos a domicilio, o sea, en no estar yo dentro de la operativa, que eso es importante porque si no de repente ya te atrapas y te quedas sin tiempo, y que ese dinero invertí mucho en freelance que me acompañaban con la parte técnica, en construir un sistema técnico que aguantase escalar eso y que los cobros se hicieran bien, y porque al final hay una operativa ahí difícil que hoy por hoy al final te das cuenta de que es el foso ese con el que te proteges de que no te fusine la idea mañana, que es que cuando alguien lo quiere intentar se da cuenta de que no es tan fácil. Bueno, al principio, o sea, como que a veces nos quejamos o yo me quejo de que ciertas cosas son difíciles, pero luego te das cuenta de que si consigues hacer esas cosas difíciles, pues también estás más solo y eres más diferencial. Ahí, ¿de dónde sacar los huevos? Cuando nosotros nos juntamos, Curro y yo, como se separa de las socias que tenía, tal y cual, no sé qué, los huevos los que tenía, se acabaron. Entonces, yo ahí ya visualizaba que el modelo, para que pudiera funcionar, nosotros por un tema de CAPEX, de inversión en inmuebles, no podíamos ir al ritmo de crecimiento de lo que nos diera el dinero para construir granjas. Entonces, se me ocurrió un sistema como de licenciamiento de proveedores, donde podíamos integrar una granja y decirle, oye, si metes nuestras gallinas a nuestros veterinarios y nuestro pienso, que era un pienso especial, que habíamos hecho mucha investigación en cómo mejorarlo y cómo pues, le dábamos semilla de lino para que tuviera más omega 3, le dábamos pimentón de la vera para que el color fuera más natural, los huevos súper frescos, tal. Al final, si queríamos defender y crear el mejor huevo del mercado, pues tenía que ser verdad. Nuestros clientes principales que nos empezaban a dar autoridad eran restaurantes muy buenos, que si le dabas una mierda te decían que hasta luego. ¿Tú te dedicabas ibas a gente con un terreno
Y le decías, oye, ¿me alquilas el terreno para montar yo aquí mi...? Yo al principio conocimos a una chica que tenía una granja en Salamanca, que estaba muy apurada, que ya tenía las gallinas dentro y que no tenía la venta organizada y que no sé qué, y dijimos, joder, pues vamos a proponerle que sea nuestra, ¿sabes? Nuestra primer... recuerdo que tenía la mitad de la granja. Entonces hicimos todo el plan que os digo con ella. Y con esos huevos pues empezamos a suministrar a nuestros clientes. Entonces, en base a lo que íbamos teniendo, pues íbamos pudiendo tener más o menos clientes. Mi socio ya había tenido problemas con algún restaurante que él tenía, que tampoco tenía mucho, pero que se quedaba sin stock, porque las gallinas cuando las tienes al aire libre a veces ponen más, a veces ponen menos, a veces no sé. Y a un restaurante bueno no le puedes dejar sin huevos cuando los necesita. Entonces, por eso el modelo de suscripción te permitía prever qué consumo ibas a tener y podías predecir, podías saber qué gente metías de restaurantes o qué gente metías de particulares, y luego poco a poco. Entonces yo ahí poco a poco fui construyendo esa parte técnica para que eso no fuera un lío, porque al principio del todo eran unos Excels conectados, y entonces pues vino la pandemia, que nos vino pues fatal, porque para el cliente particular era una cosa muy indicada, muy guay, aunque nosotros estábamos muy verdes todavía, pero el restaurante se nos cayó todo, y era de donde únicos euros que venían al proyecto venían de los restaurantes, así que fuera. Y ya habíamos contratado a gente, aunque una de las cosas que he hecho y que hice bien en el inicio del proyecto es que yo tenía muchos gastos variables. Entonces yo tenía al repartidor que cobraba por los repartos. Si no hace repartos, no cobras, estupendo. Al freelance que cobraba por horas. Entonces le decía, este mes no hay horas. Pues no hay horas. O no te las voy a poder pagar. Entonces si quieres echarlas, te las pago más adelante, pero por lo menos vas de frente. ¿La logística cómo estaba? O sea, ¿traías los huevos de la granja, los almacenabas en un lado? La granja nos los traía 2 veces por semana, y todos los días, no sé, se me ocurrió un sistema donde, en función de la localización del cliente, dentro de Madrid, al principio solo era Madrid, pues te tocaba recibir los lunes o los martes o los miércoles, porque al principio tenía un repartidor, y ese repartidor tenía que hacer toda la Comunidad de Madrid. Entonces al principio fue un servicio que dábamos dentro de la M40 y luego lo ampliamos. Y entonces luego, ¿cómo escalábamos de tener un repartidor a tener 9 que tenemos ahora para Madrid? Pues eso también fue un reto. Porque rutas a día de hoy hay software que metes un montón de puntos y te saca la ruta óptima. Eso es, la ruta, cómo ordenamos las rutas. Hicimos un software para ellos para que tuvieran el orden de las rutas, y cuando ellos marcaban en nuestro sistema de la base de datos se marcaba la hora de entregado. Cuando eso sucedía con un cliente profesional es cuando el sistema le cobraba. Entonces, una serie de automatizaciones, calculábamos las jornadas de los repartidores, había un algoritmo que le pagaba al repartidor en base a la distancia que había entre rutas. Entonces, cuanto más distancia había, más le pagamos al repartidor, y cuanto más tal, pues menos. ¿Las entregas fallidas? ¿Eso como...? Las entregas fallidas, no. Cuando tienes un sistema de suscripción con un día asignado y una hora aproximada fija, pues ya te dicen, oye, yo es el martes a tal hora, déjamelo mejor en la entrada. Y entonces y el repartidor siempre es el mismo, no es como cuando va a CTT o va a correos y tal. Entonces no teníamos mucho problema con eso. Montamos un sistema automático que te escribía por WhatsApp. Toda la parte de atención al cliente la montamos en WhatsApp porque vimos que era lo más óptimo para los clientes. Yo me empecé a liar a montar una aplicación para Android y otra para iOS nativa, estupenda, para que la gente pudiera administrar su suscripción, que nunca la publiqué y ya está hecha. Entonces, he invertido mucho en ideas y cosas luego dentro que al final luego te das cuenta de que no te da tiempo de sacarlas y que tienen sus problemillas, pero bueno. ¿Nos puedes contar un poco números del crecimiento en cuanto a...? Sí, no sé. Al principio estábamos, recuerdo, en el estudio de Curro en su casa. Bueno, ahí duramos muy poco. Yo creo que ya el primer mes nos fuimos a un local pequeñito que él tenía debajo en su edificio. Enano, más pequeño que eso que tenemos aquí, y que nos costaba 500 euros al mes. Y números, pues el primer año, en el 20, facturamos unos 300.000 euros. Recuerdo que... ¿Cuánto vendes el huevo? ¿A cuánto vendíamos el huevo? Aproximadamente, yo recuerdo que la primera suscripción, que era de 4 docenas mensuales con reparto semanal, estaba a 37,90, con el envío incluido. Pero si te pides más, era más barato. O sea, es decir, como que nosotros integramos tanto transporte como huevos y cuesta dividir a cuánto te sale la docena. Pero, por ejemplo, 2 docenas, que era lo más caro comparativamente, pues salía como por 17, 18, 19 euros. Luego, cuando abrimos el servicio fuera de Madrid, o sea, al poco, luego pasó la pandemia, se nos fueron los profesionales, los particulares de repente aumentaron mucho, aunque eran muy de conveniencia. Perdimos, cuando ya se restituyó todo, perdimos parte de ellos.
pero nosotros ya operativamente habíamos conseguido surfear un poco el tsunami este de lo que pasó. Y entonces, pues el primer año fueron 300.000 euros. Recuerdo que nosotros empezamos a cobrar como en agosto 1.000 euritos al mes y yo estaba encantado. Y luego 1.500 y luego 1.800 y yo eso lo iba diciendo a todo el mundo. Y yo creo que cuando empecé a ganar dinero de forma orgánica, dije, el 99% lo he conseguido. O sea, vivo de esto, tiene pinta de que voy a seguir viviendo de esto. Si esto es un pelotazo, pues mira qué bien, pero esto ya no me lo quita nadie. O sea, ya no va a ser una ronda de inversión, qué tal, que no sé qué. Y ya vivir de tu día a día, de levantarte con ganas y de tu emprendimiento, joder, eso era la pera. Entonces yo estaba muy contento, la verdad. ¿Esa fue la primera vez que ya de manera recurrente tenías un salario pagado por el negocio que habías creado? Sí. No, bueno, había tenido otros salarios, claro, había tenido otros salarios en los emprendimientos previos, pero el proyecto no necesariamente generaba pero en Places no necesariamente salía de los clientes, bueno, de hecho no salía de los clientes, salía de los 400.000 euros esos que se fueron acabando. Y bueno, pues sí, cuando monté el emprendimiento del tema de mantenimiento informático, que yo luego eso lo dejé, eso era rentable, pero lo dejé por aburrimiento. Hice un post hace unos días que ponía: es muy fácil crear empresas, los jodidos hacer dinero. Eso. Y no, total. Y es fácil, o sea, tiene su intríngulis vender y lo que te decía antes, lo chungo es vender caro, como si dijéramos. Sí, aunque claro, buen margen. Porque vender a coste, pues más o menos. ¿Y dónde está Coles y Gallinas o hasta dónde lo has llevado en estos años? Por daros datos de último de facturación del año pasado, acabamos el año como en 2 millones y este año me gustaría acabarlo en 4. Hemos crecido mucho este año, estamos abriendo unos proyectos ahora, un proyecto físico, que es la tienda a la que vamos a ir, que es una tienda con barra, y la tienda va bastante bien, aunque fue un salto de fe que hice el año pasado también importante. ¿Para venta de huevos en punto físico? Para venta de huevos en punto físico, nuestro. Porque nosotros vendemos en el Corte Inglés el Crudo Gourmet o vendemos en cosas, pero no tenemos punto físico. Esta línea que veis aquí en el almacén es porque esa parte de ahí fue la primera tienda que teníamos el año pasado, que la montamos, este era el almacén, hacíamos cajas y ahí teníamos como un expositor de huevos, de tal, no sé qué, y la gente empezó a venir a por ello. Y luego empezamos a tener otros productos, el rollo de cross-selling que os digo, de pues melocotones en temporada, o melones en temporada, o tomates en tal, pero todo que sea muy excepcional. Y funcionó bastante bien. Ese año que fue el pasado, en esta tiendecita hicimos 100.000 euros y no teníamos empleados y no teníamos, monté otra SL para ello y no teníamos tampoco que pagar infraestructura porque era esta. Pero bueno, una cosa interesante es que 2020, 21, 22, o sea, pasan 3 años, y entonces ahí de repente mi socio y yo, o sea, tenemos ahí como una fricción porque él, que estaba un poco en la retaguardia, sí que estaba un poco más ayudando en toda la parte de comunicación a nivel de Instagram y de tal, y un poquito también de apoyo. Me dice que se va a montar un bar en la zona del Retiro de huevos y que le quiere llamar Cobardes y Gallinas. Y yo digo, pero yo estoy en el ajo, o sea esto, ¿cuándo hacemos esto? No, lo voy a hacer yo con unos amigos. Y yo no. No, tú estás muy liado. Y yo, y tú no. Tú no estás liado, a ti te sobra el tiempo. Y yo, no sé, es un poco raro, ¿no? Que ya me había pasado con mi amigo el de Azure, que cuando la cosa en Azure no iba muy bien, él empezó ya a trabajarse lo de la nueva empresa. Entonces estás tú trabajando en lo nuestro y tú estás trabajando en lo tuyo. Entonces ya empiezan a ver, dice, no, aquí tenemos que estar todos en foco, que suficiente difícil es esto. Y le digo, bueno, a mí me parece una cosa muy rara esto que me cuentas, pero bueno, que si tú quieres hacer lo que quieras, que me parece muy raro, pero no se puede llamar Cobardes y Gallinas, porque yo estoy perdiendo aquí el culo porque esto sea perfecto, como para que te abres un bareto con unos amigos, los huevos estén con la yema dura, así y tal, y me afecta a mí, ¿sabes? No. ¿La sociedad está a 50-50? Claro, sí, la sociedad está a 50-50. Que no se puede hacer nunca y que tal y cual, pero vale, ¿quién se pone con el 49? O sea, a mí me lo ha dicho todo el mundo toda la vida, lo hemos escuchado tal, nunca 50-50, claro. Vale, ¿quién coge el 49? ¿Sabes? O sea, claro. ¿Y cómo coges con un rollete buen rollista a tu colega con el que estás ahí tal? Venga, vamos a montar una empresa tal. Tú 49 y yo 51, vamos para adelante. ¿Sabes? O sea, que mola el concepto porque efectivamente ha sido un problema y me ha salido caro.
pero que es jodido, si por lo menos son tercios, bueno, pues siempre puede haber mayorías reforzadas y historias, pero ya el 50-50, joder, pues se entiende que pase mucho, aunque sea un error. Total, que estábamos 50-50, él estaba un poco más de apoyo así a ese respecto, pues apoyo un poco más moral. Yo la verdad es que yo le decía, oye, es verdad que tú me dijiste que de papeleos y de cosas que no te querías ocupar, pero no quiere decir que tengas tiempo libre. Quiere decir que tus 8 horas pues, pueden ser en hablar con los restaurantes, en captar restaurantes, o sea, en cosas vinculadas a la empresa. ¿Sabes? Entonces yo ya estaba, pero bueno, la amistad ahí está y tal, y bueno, y ahí vas. Y yo no era una cuestión de dinero, yo seguía remando y tirando y estupendo. Pero ya cuando me dice, no, que me aburro, me voy a montar un bar y me voy a montar con unos amigos, digo, joder, es que soy su normal. O sea, es decir, al final tengo cara de tonto y me toma por tonto. Entonces, ya le dije, no, oye, pues móntatelo, pero que no se llame Cobardes y Gallinas. Y entonces pasó un tiempillo, unos meses, y dice, oye, que con lo del bar voy en serio y que lo voy a hacer. Y se va a llamar de otra manera, así que sin problema. Y entonces ahí ya es cuando yo dije, o sea, yo me voy a tirar todo el día currando para nosotros, tú vas a estar en el bar ahí con tus colegas currando para ti, entonces yo voy a estar puteado, esto cada vez me llevaba más la vida, y esto, para que esto tenga este tamaño y estas caras, no sé qué, se te tiene que ir mucho cerebro y muchas horas, ¿sabes? Y él decía, pues mete a alguien, tal, ¿sabes? Es decir, como no lo des todo, y yo pensaba, joder, si es mi oportunidad para darlo todo, si es que quiero darlo todo, si es que tengo 39 años, 40 años y lo que quiero es que esto sea un pepino, ¿sabes? Es que me quiero, o sea, quiero realizarme a través de hacer algo con sentido, no quiero conformarme. Y él ya estaba un poco en un plan de decir, oye, tío, nos hemos sacado, o sea, cobramos 3.000 euros al mes, esto en la vida me ha pasado, 3.000 para ti, 3.000 para mí, y a final de año, si nos repartimos no sé qué, pues que, o sea, que te cagas. Y entonces yo le decía, pero si es que fiscalmente es una ruina sacar esa pasta, y si queremos que esto crezca, es como un bebé al que le quitas la comida, no va a crecer nunca. Le tenemos que dejar que ya le sacaremos, ¿sabes? Pero es verdad que, bueno, que por edad, pues yo entiendo que a lo mejor él decía, yo no quiero 10 millones dentro de 20 años, yo prefiero ahora pues, vivir bien, vale. Entonces esa diferencia de visión fue una de las cosas que también era problemática. Pero bueno, a mí lo que me rayó mucho es este tema de que se va a montar un bar de repente y que se va. Y encima mi socio tenía una casa en Grecia, en una isla de no sé cuál. Es verdad que yo había hecho un pacto de socios y eso estuvo bien hecho, con un vesting, donde decíamos que se iban desbloqueando las acciones al 25% anual y tal igual, pero vamos, eso quiere decir que a los 4 años, ¡hala! Ahí te quedas. Y si yo ahí me quedo con un 50%, pues en cualquier momento, de hecho me acuerdo que al coger esta nave me decía, no, que es mucho dinero, o sea, a él le daba vértigo, ¿sabes? Y es verdad, te vas metiendo en cifras que dan vértigo, pero es que te tienes que ir metiendo. Entonces yo recuerdo que ahí dije, oye, pues yo si quiero seguir con esto, te compro un 1%, por lo menos. Y con ese 1%, más o menos vamos a ganar lo mismo, pero si mañana hay un lío, pues yo tengo el control de esto. Que es que viene tu hija y me dice que los huevos a partir de ahora de chocolate. Y tu hija ha heredado el imperio y a lo mejor llevo 20 años sin verla. ¿Sabes? Entonces yo me iba creando como problema de decir, joder, cuanto más grande es esto, más problema tengo con esto del 50%. Este 50% me está... Y entonces yo estaba ahí, pum, pum. A veces se lo decía, oye, tío, ¿y por qué no te compro yo un 2%, un tal, no sé qué? Que no. Bueno, total. Que ya llegó un punto cuando ya me dijo esto, que se montaba el bar, y dije, oye, ahora sí que sí, te compro ese uno. Y si no te compro ese uno, yo me bajo del carro. Pero el carro se movía porque yo empujaba, entonces, y él lo sabía. Entonces él recuerdo que me dijo, yo para venderte un 1 pues te lo vendo todo y así hago caja, ¿sabes? Porque al final a todos los efectos va a ser parecido. Digo, bueno. Luego se arrepintió, luego me dijo que no te vendo nada. Luego, o sea, fue una cosa difícil, lo pasé un poco mal. Porque fue un tira-floja, porque ya llegó un punto cuando me dijo que no vendía. Oye, me han dicho mis amigos que yo tengo un buen sueldo, tengo un 50% de una empresa que se va duplicando cada año, pues lo que tengo que hacer es esperar. O sea, y yo, ya claro, cachondos. Y yo ahí remando, ¿sabes? Es decir, no, eso no vale, no. Entonces yo ya me acuerdo que le dije, oye, pues si no, o sea, o me lo vendes o me lo compras, pero yo me salgo, ¿sabes? Y si no cerramos y cada uno por su lado. Pero que no quiero estar en este plan. Y bueno, y al final, en verano de 2023, después de haber tasado la empresa, haber hecho una auditoría, hacer no sé qué, no sé cuál, pascual, nos tasaron la empresa por una buena pasta y le dije, pues te doy la mitad. Entonces me metí ahí en una deuda que te mueres, como una buena casa. Imaginaos una buena casa, ¿cuánto cuesta? Y en lugar de comprarme una casa, pues me compré una deuda para pagarle.
Le pagué, pero bueno, a costa de apalancarme, que lo sigo pagando ahora. ¿Desde la empresa, desde el personal? Y bueno, no, o sea, lo hice a nivel personal y luego apalanqué la empresa cuando ya era mía para poder asumir eso, porque personalmente no me dan esa pasta por un crédito personal, si no hay hipoteca de por medio. Sigo con esa deuda todavía pagándola y tal, y yo sin problema, pero vaya, que desde entonces estoy solo. ¿Cuántos sois en el equipo ahora mismo? Ahora somos cerca de 20, tenemos 4 sociedades. Las he ido dividiendo por actividad, pues la actividad de la tienda física pues es una SL distinta, tenemos una granja que estuvimos ahí en proceso de compra justo cuando estaba pasando esto, entonces se me ocurrió no alquiler como opción a compra y conseguimos hacer esa operación, claro, porque yo mi apuesta era, oye, que si no lo quieres lo dejo, pero claro, si cuando dices que lo estás dejando te compras una granja, pues ya la has cagado y necesitábamos comprar eso porque era una oportunidad, entonces bueno, ahí tenemos otra granja, o sea, otra empresa que es la productora. Y esa empresa productora nos vende huevos a nosotros como si fuera externa y además así cogemos un poco el pulso de cuáles son las cuentas, si salen las cuentas, si no salen, si tal, y cual, y tenemos como una garantía de tener producción propia que estratégicamente está bien, porque cuando tienes todos los socios externos, cualquier día te montan un motín y te dicen, mañana no te traemos más huevos o nos pagas el doble. Entonces, bueno, tener eso pues también ha sido muy interesante. Entonces tenemos la matriz, que es Gallinas Sin Fronteras, la productora, que es Gallina Resort, la de retail, que es Cobales Gallina Retail, y luego en la operación de compra de mi socio lo que hice fue transmitir mis participaciones a una empresa holding, que está ahora todo el día en TikTok e Instagram, lo de que te crees una holding y tal y cual, y esa holding fue la que compró a Curro, que menos mal que no lo hice yo personalmente, porque si no a nivel fiscal iba a ser una ruina el tema, y esa es la que es ahora dueña del resto. Ahora en datos, para que sepáis, tenemos unas 10 granjas, vendemos unas 9.000 docenas semanales, tenemos unos 350 restaurantes y 4.500 clientes ahí en España, de los cuales 2/3 están en Madrid. Vendemos por suscripción los huevos como core, que soportan el tema de logística y todo, pero luego vendemos pan de masa madre, aceite de oliva virgen extra que hemos producido nosotros, ahora producimos miel, hicimos un vermut con la gente del aceite que hacía cosecha de uva y tenía ahí un Montilla Moriles con el que hacíamos un vermut muy bueno y también lo tenemos por suscripción. Y luego se nos ocurrió hacer una tortilla, un preparado de tortilla que lo hacemos en unas cocinas, luego lo envasamos como al vacío y le damos un sistema de presión que le da 2 meses de caducidad y te lo mezclas con unos huevos y en 5 minutos te haces una tortilla. Y también tenemos mucha gente suscrita a esa tortilla, entonces bueno, pues hemos ampliado esa gama, que era una de las cosas, ¿no? Es decir, oye, crecemos en productos o con una propuesta muy simplificada crecemos en clientes. Entonces estamos yendo un poco en diagonal, creciendo en productos y en clientes y tal. Y luego otro aprendizaje que yo he tenido, que me intento recordar, es el tema de los números. Y te metes en TikTok, en Instagram y tal y cual, y aparece News Project, y aparece ITNIC, y aparecen todos estos que se van duplicando cada año y ya van por 40 millones y tú solo llevas uno y dices, entonces te empiezas a obsesionar con esas cifras y empiezas a dejar de disfrutar de lo que estás haciendo porque vas en pro de eso, ¿no? O eso me pasaba a mí y una de las cosas que me decía y con las que fundé Cobardes y Gallinas fue con decir, oye, yo quiero disfrutar de hacer empresa y de ser empresario. No tengo ninguna intención de vender esto, no lo quiero vender. Si te va bien con una empresa, te da dinero. Y si te gusta lo que haces, no hay ningún problema. O sea, está guay, que parece que siempre es, bueno, a ver esto cuánto crece y ¡pum! Y lo vendes. Sí, no quiero eso. Eso muchas veces viene fruto de hacer un sprint, de estar desfondado, de tener unos socios que son un coñazo y que te los quieres quitar de en medio, o de sufrir mucho a cualquier nivel. Entonces, si me centraba mucho en esa parte de las métricas, de intentar compararme con los demás y de todo lo que sale por ahí, pues no lo disfrutaba. Entonces, al final llega un punto en el que dije, la mejor manera de llevar esto a cabo es hacerlo cada día lo mejor posible y ya está. E intentar mejorar lo que hay sin fijarme mucho en la métrica. Entonces, bueno, sin querer te fijas un poquito porque te fijas, pero creo que simplemente hay que intentar hacerlo bien, que esto sea rentable y disfrutándolo. Porque si no, te quemas y te lo quieres quitar de en medio. Estás siempre mirando al Claro. siguiente. Claro. Muy bien, muy guay.